La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Nos usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen que allí llegue un tren alguna vez. I'm gonna step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los pronósticos, las ordenanzas, el dinero no se ve. Los horóscopos, tu currículum, el presidente no se ve. Las estadísticas, los mapas físicos. Buenos días, estamos en este nuevo programa de la serie Poesía en Acción y nos acompañan en esta ocasión dos cantautores con una amplia trayectoria en el mundo de la música, no solo aquí en Sevilla, sino a nivel estatal, como son Daniel Mata y Jesús Albarrán. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, un placer estar contigo aquí. Jesús Albarrán es músico y poeta, ganador del Premio de Literatura y Creación Musical en el certamen Sevilla Crea de 2008, y su obra se incluye en diversas antologías de poesía y relato. Se licenció en periodismo, obteniendo un máster en escritura creativa por la Universidad de Sevilla y doctorándose en comunicación. Es miembro del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro fundador del grupo escénico Bratia Barusho. El autor compagina su labor en el campo de la investigación de los medios digitales con la escritura y su pasión musical que desarrolla tanto en solitario como con el grupo de folk William Prime, que tendremos la ocasión de escuchar también en esta mañana. En 2020 presentó un libro dedicado a Bob Dylan, a Boy Walking, Bob Dylan y el folk revival de los 60, editado por Planeta, y un libro que está a caballo entre el ensayo, la semblanza biográfica y la recreación, y con el que se hizo con el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos en 2020. Por otro lado, Daniel Mata es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y máster universitario en Educación de Personas Adultas y Acción Comunitaria. Bajo el nombre de Daniel Mata en el Callejón del Gato se presenta su búsqueda sonora en torno a la canción de autor y donde encontramos una mezcla además de texturas que van desde el rock a lo latino, la rumba, la cumbia, pasando por el swing, el funk o los colores más mediterráneos. Entre sus influencias encontramos a Javier Crae, Veneno, Sabina, Calamaro, entre otros artistas. Lleva desde el año 1996 actuando tanto en solitario como con su grupo, en lo que es ya una trayectoria de casi 30 años, en los que ha publicado un total de 7 trabajos discográficos, 6 de hecho, todo es posible, el 7º está a punto de salir y de ser publicado, y además
de sus composiciones ha trabajado para artistas de la talla de Ofunquillo, de Caniche, Miquel Bueno, entre otros. Vamos a hablar sobre todo de la relación entre música y poesía, pero también me gustaría que tratáramos la cuestión de las letras y la relación que puedan tener las letras, porque vosotros dos componéis vuestros propios temas, pues con la poesía y con las canciones. ¿Qué os acerca a la poesía? ¿Qué es lo que os ha llevado a ese acercamiento entre la música y la palabra poética? Bueno, son dos géneros, ¿no?, de creación, la poesía y la música, que surgen hilvanados de alguna manera, ¿no? Estoy pensando en los juglares o en los escaldas, en aquellos pies itinerantes, ¿no?, que iban llevando la verdad de la mitología, ¿no?, la verdad de los pueblos, la verdad cultural al fin y al cabo, ¿no? Y eran canciones, no sé, incluso se transformaron en canciones de gesta ya, ¿no?, en la Edad Media. Pero eran canciones que llevaban una parte de verdad cultural al resto del pueblo, ¿no? Y yo creo que siempre hay una tensión entre lo que hemos reconocido como música, ¿no?, y lo que es literatura. Aunque hayan coincidido en el origen, creo que la música quizá es la manera o el género o la poiesis, ¿no?, la creación más inefable, por aquello de que no nos desactualiza del tiempo y del espacio, ¿no? El ser humano es un ser narrativo por naturaleza, siempre está circunscrito en un tiempo y un espacio, y la música tiene esa capacidad de abstraernos a otros niveles, ¿no? En un sentido incluso nietzscheano, en el sentido de que no nos desactualiza como seres emplazados en un tiempo y un espacio, ¿no? Y sin embargo, la canción por sí misma es narrativa, ¿no? Es nosotros intentando expresarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso creo que siempre hay una tensión entre lo inefable, teniendo en cuenta que fable es lo fábula, lo que se puede narrar, ¿no?, que está implícita en la canción, y también esa capacidad de autonarración que es la letra, ¿no? Como la música es algo que nos desemplaza y la letra es algo que nos emplaza, ¿no? Y cómo de esa doble polarización surge la magia de la canción. Y digamos, en mi trayectoria, en mi caso, en la pubertad, adolescencia, que empieza uno a tener inquietudes artísticas o estéticas, sí uno reconoce como oyente que hay dentro del mundo de la canción canciones que tienen un valor literario mayor que otras, ¿no? En mi caso fue el descubrimiento de los cantautores, y en el que encontraba, luego en otros artistas y otros géneros, por supuesto, he encontrado joyas literarias. También fue en ese periodo en el que para mí fue la puerta hacia la literatura, digamos, libresca, a la literatura del papel a través de la canción, también de la mano de los cantautores. Con 14 o 15 años descubrir a Paco Ibáñez, y fue para mí también el acercamiento a esa poesía como una ventana que me llevó a los libros y a los poetas. Tenéis además referentes que conectan entre sí, pero realmente que parten en este caso, de ámbitos bastante distintos, ¿no? Como puede ser Paco Ibáñez en tu caso y como es el caso de Bob Dylan, ¿no? ¿Cómo creéis que se produce esa influencia en vuestra música? ¿Hasta qué punto notáis esa influencia de las fuentes musicales? En el caso de Jesús, por ejemplo, con Bob Dylan y con la tradición más americana. Bueno, como comentas, en el caso de Dylan es evidente, ¿no? Me interesaba Dylan porque, de alguna manera, encontré canciones que me impactaban de una manera, como decía también Dani, ¿no? No era tanto canciones con letras, sino que había una densidad o una verdad en esas canciones que no existían, o por lo menos yo no la veía, ¿no?, en otras composiciones. En el caso de Dylan es evidente que
hace una síntesis entre música popular, en este caso folclórica, en un principio. Después se tirará por el rock and roll y por el rhythm blues y irá modulando entre una y otra, ¿no? Durante toda su carrera. Pero evidentemente hace una síntesis entre poesía y música que me interesaba muchísimo. Tiene un mundo nuevo, o sea, te interpela con unas tensiones propias, o sea, no se concibe como algo ordinario, sino como algo extraordinario que te interpela. Ese nuevo mundo que te interpela está presentando, es una propuesta, es propositivo. Y creo que cuando te das cuenta de eso, cuando tú percibes que una canción te está acercando a un mundo nuevo, es cuando para mí tiene valor literario. Como decía García Lorca, ¿no? que la poesía es la implosión entre una palabra y otras que no se conocen. O sea, son dos palabras desconocidas que en la narración de ponerla una detrás de otra es donde surge, ¿no? esa chispa que es la poesía, ¿no? No sé, Dani. Sí, en el caso de Paco Ibáñez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y toda esa tradición que tenemos en nuestro país ya desde finales de la dictadura, ¿cómo crees que cambia? Lo que te atrapa es precisamente lo que él decía, ese interpelar, ese que de repente escuchas algo, escuchas una letra que te resuena porque te está hablando de algo que tú te interesa y te lo están formulando de forma nueva, ¿no? Ese milagro de alguien ha dicho algo de una forma diferente y sientes esa llamada como que esto tiene que ver conmigo. Para mí fue un poco en origen, luego la disquisición de qué es literatura, pero sí es cierto que es artísticamente lo que te atrapa, lo que te lleva a, incluso lo que creo que la mayoría nos llevó a agarrar una guitarra o un cuaderno, a decir yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero, te fascina y quieres seguir o entender cómo se hace eso, ¿no? Repaso reposado, raspaduras del pasado, no es nostalgia del ayer. He pasado ese suplicio, toca hacer el ejercicio para poder comprender. Por analizar el modo de cómo se estropeó todo, aunque esta evaluación no valdrá para arreglar todo lo que hicimos mal. Nuestra historia se acabó. Perdimos la paciencia y ganó la diferencia. El amor tiene 3 hijos. Es cambiante y lo constato. Ya no soy el candidato para padre de tus hijos. Sé que nos quisimos tanto por la proporción del llanto. Nadie llora si no ama. Pero fue ya tanto drama que nos curamos de espanto y el hechizo se deshizo. Que no vamos a volver, pero todo esto podría ayudarnos a entender. Hay que hacer pedagogía que nos consuele saber que de todos los errores algo se puede aprender para futuros amores. Cada cual de su escombrera, que recicle lo que quiera, lo que le sea importante. Que cada acierto y fracaso servirán un nuevo caso, atenuante o agravante. Y es que cualquier experiencia va a sentar jurisprudencia y nos va a condicionar. La vida no es Google Chrome, que si aprietas un botón ya se borra el historial. Que no vamos a volver, pero todo esto podría ayudarnos a entender. Hay que hacer pedagogía que nos consuele saber que de todos los errores algo se puede aprender
los errores, algo se puede aprender para futuros amores, para futuros amores, para futuros amores, para futuros amores. ¿Es lo mismo escribir un poema que escribir una canción? La diferencia está en que cuando escribes una letra para una canción, estás pensando desde el primer momento en que va a ser hecha, o sea, va a ser ejecutada con música, que va a ser cantado. Y el poema debe sostenerse por sí solito, sin mayor aderezo que la palabra en el papel o recitada. Gadamer hacía una distinción que me parece muy certera cuando decía: existe el arte y el entretenimiento. El arte es aquello que nos habla sobre nosotros mismos, es decir, el arte suele ser incómodo a veces, porque nos habla sobre nosotros, sobre nuestros fallos, sobre nuestro devenir en la vida, sobre los amores, y el entretenimiento es aquello que nos evade de eso, ¿no? ¿Qué tienen los poemas que habéis musicalizado para que cuando los leyerais por primera vez pensarais en convertirlos en una canción? Hay como dos fases. La primera es, por supuesto, que el texto te ilusione, ¿no? Que diga uno, esto quiero contarlo, ¿no? Y lo segundo es que se preste a ello. Es decir, hay poemas que me encantan, pero o no los he encontrado especialmente cantables, o no lo son, o no he sabido encontrarles la música. ¿Qué opinas, Jesús? Yo coincido con Daniel en la primera de sus observaciones. Pero yo, curiosamente, los textos que más complicados son a la hora de ponerlo, porque tú, evidentemente, sabes que es complicado y que no a la hora de ordenarlo en una métrica o de meterle una melodía, o según el proceso, ¿no?, que cada uno siga. Yo me obceco mucho con los textos que se me escapan. Y es algo que me fascina, esa manera de no poder asir el texto, ¿no? Y decir, tengo que conseguir de alguna manera encontrar la beta. Tiene que haber una beta donde llegue a lo que yo creo que el texto puede expresar a nivel musical, ¿no? Y ese proceso de bailar con los textos hasta que, como un orfebre, ¿no? Creo que también Dani, de hecho, lleva muchos más años que yo en esta aventura de musicar textos de poetas. Y llegas a una conclusión que tú dices, vale, me contento con esto, ¿no? O sea, es más o menos lo que yo presentía a la hora de acercarme al texto. Tiene la textura o tiene esa entonación con la que que el texto me ha imbuido, ¿no? Me ha seducido con esta energía. Es cierto que hay textos que a priori, dice, cuando hay poesía estrófica, a priori es más fácil musicarlo. Totalmente. Pero es cierto que el goce y el triunfo, si uno consigue la canción, que luego suene a canción, que no sea, es decir, musicar poema, quizás para mí lo más difícil, y si uno lo consigue de un texto que a priori no parecía especialmente fácil, y consigue esa naturalidad, eso es la alegría más grande, ¿no? ¿Y creéis que hay una música, por tanto, implícita en el texto? ¿Os fijáis más en cuestiones formales, en cuestiones relacionadas con el ritmo? ¿O os llama más la atención de entrada, pues, el tema? Yo particularmente no me acerco a los textos con excesiva matematización. O sea, no me gusta medir versos y encajar una melodía. Hay una primera fase de que jugueteo con la guitarra conforme a lo que el texto me sugiere, a nivel de energía. Me pongo a trastear y doy con algo que me resulta interesante con respecto a el texto. Y voy tirando del hilo a partir de ahí. Y es un proceso un poco inconsciente al inicio, pero después se vuelve como el paradigma para ordenar el todo de la canción, ¿no? Tú, Dani, ¿trabajas de la misma manera? Bueno, parecido. Hay una parte de juego que él ha señalado que es importante para poner música, poemas y para cualquier labor creativa, artística, ¿no? Ese ponerse a jugar.
es importante, sí, me gusta leer el poema, leerlo en voz alta, jugar e intentar encontrar la rítmica y la musicalidad, la acentuación de los versos, porque luego eso operará de forma importante en el éxito de que luego sea bien cantado. Y luego hay un componente que a mí me divierte mucho, porque cuando pones música, yo tengo a veces la sensación, un poco como el juego de poner banda sonora a la escena de una película, que en función, sabemos lo importante de la música para una escena, ¿no? Que puede cambiar, puede convertirla en cómica, dramática, y ese juego o esa elección a la hora de elegir la música para el traje musical que va a llevar esas palabras, puede resultar muy divertido, porque puede transmutar el texto o darle unas connotaciones que no tenía el texto en sí. A mí también me divierte que la música aporte o transfigure de alguna forma el texto, ¿no? Cuando uno juega por géneros musicales, ¿no? Hacer de un poema de tal poeta un reggae o un rock o rumba o lo que sea, ¿no? Le aporta le da una estética, un color, un traje nuevo a esas palabras que no estaba previsto. Está claro que cuando se está musicalizando un texto poético se parte de la palabra para ponerle esa camisa, digamos, pero cuando estáis haciendo vuestras propias composiciones, ¿partís siempre de la letra para ponerle música? ¿Depende de la ocasión? ¿Cómo trabajáis cuando el texto va a ser o es vuestro? De todas las combinaciones posibles, es decir, desde haber hecho primero la música y luego hacerle la letra, y al contrario, hacer textos terminados y luego añadirle la música. Y hay veces que los dos procesos ocurren más o menos paralelos o que surgen más o menos a la vez. No sé tú. En tu caso, Jesús. Yo un poco como Dani, pero sí que es cierto que sí que identifico una diferenciación entre las creaciones del grupo de William Prime, que es mi grupo, es el grupo con el que me desarrollo a nivel eléctrico, ¿no? Podemos decir. Hay una diferenciación porque creo que componemos todo el mundo, o sea, componemos a nivel grupal, que es un proceso espectacular para mí, porque creo que nos enriquece mucho como músicos y como personas, ¿no? Escucharnos mutuamente y llegar a puntos comunes a través de una sensación, ¿no? Estamos escuchando precisamente Bring Your Shoes de William Prime. Vamos. ¿Y cuáles pensáis que son los ingredientes fundamentales de una buena canción basada en un poema? ¿Cuándo podríamos decir que estamos ante una buena musicalización en este caso? Pues, ese no sé qué, que nadie sabe, ¿no? Para que sea un buen poema musicado es que case bien eso, que haya ese buen matrimonio entre música y letra. Tú, Jesús. Lo que surja del texto no tiene por qué tener los mismos vectores creativos que el texto. De hecho, lo ha dicho antes Dani, ¿no? Muy bien, puede subvertir el propio camino que hay y desandar el camino del texto, ¿no? Entonces creo que es muy interesante a la hora de ver qué posibilidades tiene musicalmente contradecir el texto, ¿no?
Siempre una mujer me llevó de la nariz para no hacer mención de otros apéndices. Anillado como un mono doméstico, salté de cama en cama. Cuánta zalema alegre, qué equilibrios tan altos y difíciles, qué acrobacias tan ágiles. Qué risa, aunque era un espectáculo hilarante. Hubo quien se doleó de mis piruetas, lo cual no es nada extraño en semejante trance. Yo mismo me rompí el alma en más de una ocasión. Es una pena que esos golpes que entregados al júbilo del vuelo, entonces casi nos sentimos. Algunas tardes ahora en el otoño, cuando amenaza lluvia y viene el frío, nos vuelvan a doler tanto en el alma, renovado dolor que no permite reconciliar el sueño interrumpido. En esas condiciones no hay alivio posible, ni el bálsamo falaz de la nostalgia, ni el más firme consuelo del olvido. ¿Por qué esa recurrencia hacia los clásicos? ¿Por qué creéis que siguen estando tan en auge? ¿Y qué diferencias fundamentales apreciáis con relación a poetas más actuales como los mismos David Eloy Rodríguez o José María Gómez Valero, por poner ejemplos que os son cercanos? Hombre, creo que en el caso de Machado, Lorca, Hernández, son recurrentes porque forman parte de la cultura popular. Con lo cual, cuando te conviertes en cultura popular, claro que es recurrente y se vuelve, y además también la canción ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? El que artistas muy conocidos y muy de la música, de la cultura popular, los haya cantado, los ha convertido aún más en poetas populares, ¿no? ¿Habéis encontrado con algún caso especialmente difícil en el que habéis afrontado una musicalización porque el texto os llamaba de alguna forma, os gustaba? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, Espacio? Juan Ramón Jiménez no es un texto... No es un texto fácil, la verdad. Fácil. No. Pero bueno, había algo, esa manera de que te impacte un texto y de seguirlo como esa casi obsesión, ¿no?, que hemos dicho antes. Si queréis podemos hacer una prueba aquí y lo toco. Lo podemos escuchar en directo. Espacio, fragmento primero. Los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. Yo tengo como ellos la sustancia de todo lo vivido y de todo
una fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y lo de solo mío, recuerdo y ansias mías, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, qué hombre o qué Dios puede, ha podido, podrá decirme a mí que es mi vida o mi muerte que no es? Y si hay alguien que lo sabe, yo lo sé más que sé. Y si hay alguien que lo ignora más que sé, yo lo ignoro. Y si hay alguien que lo sabe, yo lo sé más que sé. Y si hay alguien que lo ignora más que sé, yo lo ignoro. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, soles, lunas, soles, lunas, soles como yo. Y la resurrección como dioses. Y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia solo, con la que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo, si de fuego y de luz, si de luz. Y si hay alguien que lo sabe, yo lo sé más que sé. Y si hay alguien que lo ignora más que sé, yo lo ignoro. Y si hay alguien que lo sabe, yo lo sé más que sé. Y si hay alguien que lo ignora más que sé, yo lo ignoro. Bueno, un aplauso. Muchísimas gracias. A vosotros. No sé si lo notáis, pero el acorde que recorre la canción siempre se vuelve al mismo, tiene una pequeña disonancia en una de las cuerdas porque no la toco. Y creo que eso estructura toda la canción. Porque hay algo que no se consigue. Yo creo que el poema, hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero creo que el poema habla de la voz de la conciencia despidiéndose de sí misma, ¿no? Y erigiéndose en un dios a la hora de emplazarse, ¿no? Y la conciencia quiere ser algo que no es, al fin y al cabo, ¿no? Y, Daniel, en tu caso estás preparando lo que va a ser tu nuevo disco.
Nos adelantaste ayer un título, ya un posible título para esta segunda entrega, digamos, de lo que en su día fue Poesía Cantada, publicado en 2010. ¿Nos podrías adelantar alguna cosa sobre este nuevo trabajo? Bueno, el título provisional del disco es precisamente un verso de Machado, se pierde si no se da. Y por adelantaros, si quieres, os puedo cantar un trocito, una canción del disco, que es de los autores literarios por todas sus dimensiones, como poeta, como escritor, como filósofo, como pensador, que nos ha marcado a muchos, ha sido Agustín García Calvo, y podríamos cantar un poema suyo que formará parte del disco. Necesito vuestro apoyo percutivo, que es... En todo lo alto estaba la media luna, la tarde cayendo y meciéndome en el columpio. Tus manos me empujaban hasta el cielo. Tus manos me empujaban hasta el cielo. No sé si ni las sentía detrás tus manos, ni dónde del cuerpo, pero sé que al huir de ellas volaba entre las ramas del almendro. Volaba entre las ramas del almendro. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito adentro, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro, hasta el centro. No sé ni lo que gritaba, si de delicias y burla de miedo, pero quiero que tú lo sepas, amor, que no te canses de ser bueno, amor, que no te canses de ser bueno, que sigan detrás tus manos tocando en mí, echándome lejos, y que sepas que cuando huyo de ti, amor, es cuando más te quiero, amor, es cuando más te quiero. Y el cielo se me metía, la boca abierta en el grito adentro, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro, hasta el centro. Y el cielo se me metía, la boca abierta del grito adentro, y bajaba el azul por todos mis túneles y venas hasta el centro, hasta el centro. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Estaríamos de acuerdo en que tal vez se oye más música que nunca y de manera más accesible, más fácil. Pero hay el espíritu crítico respecto a la música, hay un mejor público. ¿Habéis notado algún tipo de evolución, sobre todo en los últimos años? Cambios hacia un público más joven o no. ¿Qué experiencia tenéis en ese sentido? La diferencia fundamental digamos, en la difusión de la música, no sé si va por ahí la pregunta, es que sí es cierto que yo cuando yo era jovencito, la gente que nos interesaba la música, la vía para encontrar música era el préstamo de cintas, discos, y es cierto que el Internet ha hecho que la búsqueda para aquellos inquietos, la gente que quiere buscar otras músicas de lo que puede encontrar, digamos, nada más encender la radio o la televisión, ha facilitado mucho. A mí me permite descubrir muchas bandas, muchos artistas, mucha música, gracias a esa facilidad de que
todo o casi todo está en internet, ¿no? O que alguien te manda un enlace, que también nos ha favorecido en cierto sentido, de poder compartir la música o que tu música llegue a otra gente. Vamos, de hecho el gran problema del formato físico, es decir, seguimos grabando discos y dándole en formato físico, incluso veo los artistas, los más jóvenes, músicos artistas de 20 y tantos años con la ilusión de sacar su primer disco y lo quieren, por supuesto, sí, en formato físico, cuando ellos mismos no tienen ni reproductor de CD, ¿no? Nosotros con William Prime hemos grabado un vinilo, o sea, hemos grabado un vinilo porque queríamos hacerlo en formato vinilo, porque además que, bueno, está habiendo un pequeño boom comercial con el vinilo, ha vuelto la gente a los vinilos, sobre todo la gente que tiene ya cierta edad, que ha conocido la época del vinilo, pero queríamos tener una obra de arte total, en el sentido de la portada, cómo está diseñado, no solo ser una colección de canciones que se puedan escuchar de manera aleatoria, no, sino tiene un sentido, el orden tiene un sentido, todo tiene un sentido en lo que es el vinilo, ¿no? Sí que quisiera haceros una última pregunta, un poco también al hilo de esta cuestión. ¿Cómo creéis que digamos que la musicalización de un poema influye en la difusión de la poesía? Yo no sé si la poesía ha tenido un buen momento en nuestro país alguna vez. También te digo. Bueno, a nivel de difusión, sí. Decía Blas de Otero que esa generación de poetas que aspiraban a ser esos poetas sociales y llegar a... Él mismo decía, haría falta que la poesía social pasara por el micrófono y por la aguja del tocadiscos para que llegara a un... Maravilloso. Sí, Celaya insiste también en esa cuestión. Y de hecho ocurrió, es decir, si hubo un tiempo, es decir, digamos, con estos artistas como Paco Ibáñez, en el caso incluso más Serrat, el Cantares y el disco de Machado y Miguel Hernández, sí han pasado a ser lo que soñaban estos poetas, ¿no? Pasaron a ser poemas que han trascendido a la cultura popular, que conoce y han durado y hasta nuestros días, ¿no? Se siguen grabando versiones de algunos de esos, musicalizaciones de esos poemas, ¿no? O Lorca con los flamencos como Camarón o Enrique Morente, que son populares. Jesús, pues para terminar, creo que nos querías obsequiar con otro tema. En este caso, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, en realidad es un tema que perteneciente a un poemario publicado por Huerga y Fierro, que es una editorial que yo admiro. Es un poema de un catedrático de literatura al cual yo también admiro. Se puede decir que uno de mis maestros y gran amigo, Manuel Ángel Vázquez Medel. Y tiene un poema largo en el poemario que se llama Remota Luz, que se llama el poema Ciudad Sumergida, y este es el fragmento séptimo. Antes de que empieces, y así, si os parece, pues acabamos con tu música. Bueno, daros las gracias tanto a ti, Jesús, como a Daniel. Darle las gracias también a Radio Nacional de España en Andalucía, aquí en la ciudad de Sevilla, y por supuesto a Javier Vázquez por haber estado al sonido. Y sin más, pues emplazaros para cualquier otra ocasión. Ha sido un verdadero placer, y además compartirlo contigo, Javi, pero con Dani Mata me hacía especial ilusión porque es un creador que yo admiro mucho a nivel musical. Sí, el placer ha sido mío, desde luego. El gusto es mutuo. Ciudad Sumergida, fragmento séptimo. Algunos me preguntan
preguntan dónde está la ciudad sumergida y en qué mapa se leen sus coordenadas. Al sur de qué lugar duermen sus avenidas, no comprenden que tu ámbito es el tiempo. Que un reloj detenido señala el sitio exacto. Donde la caracola enmudeció por siempre. Y que jamás sus ojos contemplarán sus calles. Por eso vuelvo a ti cada mañana cuando las olas tibias del sol la luz tamizan. O en cuando en primavera los árboles caídos añoran una flor con que adornarse. Aquí mecido en el silencio, aromado de sal y sol de lluvia y cieno. Puedo encontrar la paz que perdí para siempre, aunque la paz sea nada y siempre se diluya en un instante eterno.